nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, mi hermano Iván. Gracias, mi hermano Sammy. Hemos estado viendo cómo se va el tiempo de rápido. Está en el mes de marzo. Se fue volando enero, se fue volando febrero y ahora marzo va detrás. Pero nosotros seguimos creyendo que nuestro Señor Jesús viene pronto. Amén. Así es. Pero mientras Él viene tenemos que estar preparándonos y estar preparándonos para su venida, preparándonos nosotros, preparando el ambiente para que cuando Él venga, viene a guerrear, viene a terminar con lo que todavía falta que sacar de este mundo. Pero bueno, hemos estado hablando nosotros de la serie que se llama El Poder de la Oración. Ya casi andamos concluyendo en el Poder de la Oración. En esta semana estamos hablando de las 7 oraciones más conocidas. Ahorita vamos por la 4 y vamos a ver en este día de hoy oración de arrepentimiento. Oración de arrepentimiento. Y estoy hablando de los tipos de oración, estoy hablando de la manera como podemos nosotros presentarnos delante de Dios, porque eso es la oración poderosa. La oración poderosa no es específicamente una sola o que se dedica a algo nada más. No, la oración poderosa es aquella que tú haces y es efectiva en la necesidad que tú la necesitas. ¿Y cómo me doy cuenta que esa oración es poderosa? Porque cuando tú lo haces en la manera correcta, entonces Dios te oye. Y cuando Dios te oye, tú sabes que tiene las peticiones que le hayas hecho. Porque si Él te oyó, entonces Él toma atención de lo que tú le estás haciendo, porque lo estás haciendo en la manera correcta. Y hoy vamos a hablar de la oración de arrepentimiento. Pero para hablar de la oración de arrepentimiento, quiero explicarles un poquito nada más breve acerca de que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, por primera vez, que no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y llegamos por primera vez, sí es un arrepentimiento. Y este es para el perdón de nuestros pecados, para tener una vida nueva, para ser una nueva criatura, para reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Pero también hay una oración de arrepentimiento que no es para que seas salvo, porque ya eres un creyente. Y si ya eres un creyente, entonces ya no vas a orar para aceptar a Cristo, sino que va a orar reconociendo que ahora eres de Cristo y que te das cuenta que el pecado no está bien en ti. Y como no está bien en ti, entonces por eso vienes ante Cristo a decirle: no puedo, Señor, necesito tu ayuda. Y cuando vienes en una oración de arrepentimiento, no es porque vienes delante de un Dios que te va a condenar, que te va a sacrificar, que va a hacer algo. No, estás viniendo delante de un Dios porque conoces tu necesidad, conoces tu debilidad, sabes que necesitas de Él. Entonces no vienes delante de Él como venir delante de un verdugo, no. Vienes delante de un Dios que sabes que es amoroso, que sabes que te ha perdonado y que ahora eres parte de Él, pero que necesitas seguir caminando con Él. Entonces por eso vienes a la oración de arrepentimiento. Miremos lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo nosotros la redención. Aquí estamos viendo nosotros que había un pecado original, un pecado de origen de nuestros padres, de Adán y Eva. Y está hablando acerca de esto el Señor Jesús. Y continúa hablando en el verso 24 que dice que no tenemos que pagar por eso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es cuando llegas delante de Cristo y eres un nuevo creyente.
y nunca habías aceptado a Cristo, es la primera vez. Entonces aquí está hablando todo esto. Pero note usted que habla acerca de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es aceptarlo como nuestro Salvador. Pero también está hablando de que había una ley, estaba esa ley que era para aquel pueblo, pero ahora estamos nosotros bajo la gracia. Pero entre medio de esa gracia entendemos más claramente. Ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios no vamos a caminar a la manera nuestra, sino que vamos a caminar a la manera que Él le agrada. Es un buen amén ese. Pero bueno, para hablar de la oración de arrepentimiento, he escogido acá una oración que creo que es la oración en la que podemos ver a un ser humano que estaba ligado completamente con Dios, así como usted y como yo, pero que en ese momento cometió un error, cometió una falla, y nos damos cuenta cómo vino delante de Dios. Y no voy a hablar del Nuevo Testamento, voy a hablar del Antiguo Testamento, porque este hombre también había sido lleno del Espíritu Santo. Este hombre tenía pacto con Dios. Este hombre, Dios lo había elegido a él como rey, y es el rey David. Dice la palabra de Dios aquí. Aquí nos habla a nosotros de algo que es el inicio, y dice así, segunda de Samuel 12:1, y voy a leer hasta el versículo 6, y dice: Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta, David era el rey, y dice así, y viniendo a él le dijo, le va a hablar en una manera de parábolas, como quien dice, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, y dice así: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. 5. Entonces se encendió el furor estas personas, cuando él está hablando de estas personas que era un rico y era un pobre, dice la historia de que él empieza a contarle la parábola y le dice, vino un amigo, le dice, del rico, y le quería dar de comer, pero tenía muchas ovejas, le dice, tenía muchos animales, pero dijo, no, voy a matar mejor otra oveja de otro lado, no voy a matar de las que yo tengo. Y entonces cuando le está diciendo eso a David se le enciende de enojo, porque dice, bueno, este hombre teniendo tanto, ¿por qué fue que agarró lo del hombre pobre? Y se indignó. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado antes de escuchar? ¿Y cuántas veces por hablar antes de escuchar nosotros hemos salido mal? O sea, quiero que entienda esto. Mire, esta es una parábola. Esto es algo que el profeta le está diciendo a David. Estos dos hombres, este era rico, este era pobre. Este hombre le dice, el rico le dice, abusó del pobre, se comió su ovejita de él, en vez de haber agarrado una de las que tenía él. Entonces, David era el rey, y David era el que tenía que dar un resultado de lo que estaba pasando ahí. Y David dice inmediatamente, es digno de muerte. ¿Cuántas veces nos están diciendo algo a nosotros? Oye, ¿y sabes de tal persona? Oh, sí, esa persona no, esa persona es mala, esa persona es esto. Hermano, y nunca has hablado de esa persona. ¿Qué veces te ha pasado así? Que alguien te está contando de alguien, de un amigo, de un familiar, de un conocido, y te está diciendo, oh no, esa persona es así. Oh no, hasta yo te ayudo para que lo descabechemos, porque no, eso no debe de existir. Pero ¿sabes una cosa? ¿No te da tristeza cuando después que te han dicho cosas de una persona, tú hablas con esa persona y te das cuenta que en el corazón de esa persona hay limpieza, hay pureza, que en el corazón de esa persona no hay esa maldad, sino que lo que te están diciendo es algo que te entra a tu mente? Y nosotros nos estamos viendo
Le estoy diciendo esto para que entienda el mensaje de hoy. De quien están hablando aquí es de David. El profeta le está diciendo, habían dos hombres, uno rico y uno pobre. Al rico lo visitó un amigo y entonces el amigo le quiso dar de comer y pues tenía mucho, pero agarró del que no tenía, del pobre. ¿Qué debemos de hacer con ese hombre? Y dijo David, ese hombre debe de morir. Y mira lo que dice en el verso 6. Y debe pagar. Escuche bien. Además de que está diciendo de que ese hombre debe morir, también dice que debe de pagar. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos. Mi hermano, ¿cuántas veces usted ha estado en pecado? Y le platican que otra persona tiene pecado. Y usted inmediatamente habla del pecado del otro. Pero de su pecado no habla. Este es el mensaje de hoy. Esta es la oración de arrepentimiento. Porque es muy fácil y muy ligero nuestra lengua de poder decir, sí, senténcienlo, sí, háganle esto, sí, háganle lo otro. Pero de pronto cuando nos tocan a nosotros, buscamos excusa, decimos lo que sea, pero como que no queremos aceptar. Y estamos viendo aquí una persona, mi hermano, cuando Dios le hable a usted y usted se encuentre en pecado, usted haga lo que David hizo, no al principio, sino que lo que David hizo al final. Esas son las enseñanzas acerca del poder de la oración. Porque queremos nosotros que cuando usted se arrepienta sin compararse con el otro. Que usted no sea como aquellos dos que llegaron. Llegó el publicano y llegó el fariseo. Y entonces el publicano decía, Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos. Señor, yo diezmo. Señor, yo ofrendo. Señor, yo sirvo. Señor, yo trabajo. Yo hago todo. Y el publicano estaba allí y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él no sabía si hacía esto y si hacía el otro. Él lo único sabía que había pecado en él. Y dice la palabra de Dios en el verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y le dice profeta en el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Mi hermano, cuando tenemos contacto con Dios, cuando tenemos comunión con Dios, en ese tiempo estaba el profeta hablándole. En ese tiempo profetas nos hablan pastores, nos hablan líderes, nos hablan ministros, hermanos en los estudios, nos están diciendo a nosotros. Pero qué interesante para mí es cuando Dios directamente me dice, Francisco, tú eres el que estás en este asunto. Y yo volteo a ver a Dios y le digo, gracias Señor, porque me tomas en cuenta, estás pensando en mí, no quieres que esté en esa situación, me quieres ayudar, me voy a arrepentir. Y eso es la parte que estamos viendo nosotros, que vamos a ver nosotros de David. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. O sea, no soy yo el que te estoy diciendo, es Dios el que te ha dicho que tú fuiste el que cometiste la maldad. Y le dice Natán a David, hablándole en parte de Dios. Dios hablándole de esta manera, yo te ungí por rey sobre Israel. Es como cuando Cristo te dice que tú no quieres aceptar, reconocer lo mal que estás. Y cuando te dice Cristo Jesús, y que te queda viendo ojo a ojo y te dice, yo fui el que derramé la sangre en la cruz. A mí fue el que me escupieron por tu culpa. A mí fue el que me metieron esos clavos. Hicieron porque yo di mi vida por ti. Cuando Él dice así, ¿qué es lo que tú sientes? Cuando en realidad tú entiendes que le estás haciendo daño a alguien. Si tú no entiendes que estás haciendo daño a alguien, tú sigues haciendo daño como si tal nada. Y eso es lo que hacen los malos. Eso es lo que hace la gente que no. Momento cuando tú te das cuenta que no estás bien, inmediatamente pides perdón a la persona y te arrepientes delante de Dios. O no sé qué es lo que tú haces, pero eso es lo que deberías de hacerlo correctamente. Dice la palabra, continúa hablando, te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 9, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová,
haciendo lo malo delante de sus ojos. Es Dios hablándome y diciéndome: Francisco, te di la Biblia. Ahí está en la Biblia lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. ¿Por qué no tomas en cuenta eso? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Hermano, es que todo lo que hacemos nosotros, aunque sea a escondidas, Dios nos está viendo. A Urías Eteo heriste a espada, y a los hijos de Amón 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sin entrar mucho en detalles, porque hay personas que nos gustan mucho los detalles, pero haciéndolo así en un vuelo pasajero, miremos nosotros cuál fue la causa por la que está pasando esto. Porque a mí me gustaría conocer la causa. ¿No le gustaría a usted saber por qué es que caemos en pecado? Pues yo podría decirle: caemos en pecado, ¿sabe por qué? Porque estamos en el lugar equivocado. Vamos al lugar donde no deberíamos de ir. Caemos en pecado porque oímos lo que no deberíamos de oír. Caemos en pecado porque vemos lo que no debemos de ver. Caemos en pecado porque estamos cansados a veces. Y ese cansancio lo usa el enemigo para llevarnos a refrescarnos en bebidas que no son agradables delante de Dios, a usar cosas que no son buenas delante de Dios. Entonces hay muchas razones por las causas, porque la causa es donde empieza el pecado. Entonces démonos cuenta nosotros cuál fue el problema aquí de David, porque David dice que había entrado en pecado. Y para que lo miremos nosotros, vayámonos a 2 de Samuel capítulo 11, que ahí es donde empieza el problema. 2 de Samuel capítulo 11. Y me gustaría leer el verso 1 para que se dé cuenta las causas por las cuales David cayó, y que son las mismas causas por las que nosotros caemos también. Hay mucha gente que está bien cansado y bien fatigado, entonces se mete a ver cualquier cosa porque ahí descansa su vista. Aquel viene y está cansado, su cuerpo no lo aguanta, entonces agarra un estupefaciente y ya lo adormece y ya queda tranquilo. Aquel otro tiene mucha energía y se va para allá hasta no sé dónde a jugar su dinero, a perder su dinero en las máquinas. O aquel otro se va a divertirse, a brincar allá por otro lado, o lo que sea hacer. Pero David aquí dice en el capítulo 11, verso 1: aconteció al año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra. Los reyes salían a la guerra en ese tiempo. En ese tiempo era como, pensemos nosotros que ellos no se habían inventado todavía el mundial cada 4 años, ¿verdad? Pensemos nosotros que ellos no tenían la otra, ¿cómo se llama? Los olímpicos, los Juegos Olímpicos. Entonces no podían tener competencias de otra manera para mirar cuál era el ejército bueno. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos iban a la guerra y se ponían a pelear allá en la guerra porque ellos querían competir quién era el mejor, quién era el que ganaba, y ponían a pelear a sus soldados, ponían a pelear a sus generales, y de esa manera. Entonces, de esa manera era como se daban cuenta cuál era el mejor ejército. El mejor ejército en ese tiempo era el de David. Pero David dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Mi pregunta es: ¿a dónde debería de estar David según este versículo? Dígalo conmigo fuerte. ¿A dónde? En la guerra. Entonces quiere decir que David no iba a donde tenía que estar. Y dice la palabra que David envió a Joab. Entonces, que yo me quedo en casa y usted se va a orar. No se crea.
Ya voy a meter en problemas los matrimonios. Y entonces, y entonces dice, y le dijo, y que David envió a Joab a la guerra, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿dónde? En su casa, en Jerusalén. Mi hermano, yo tengo una pregunta para usted. Dios le llama a hacer cosas a usted, pero yo quiero decirle, nosotros muchas veces somos rebeldes como David. Somos duros como David. Dios nos dice, haga esto, haga esto, haga esto y haga esto. Una de las cosas, Pastor Frank, que yo le voy a decir una cosa. Yo creo que en esta iglesia van a haber miembros de la iglesia. Van a haber gente que nada más se va a congregar. Van a haber gentes que van a venir de pasada. Pero los verdaderos miembros, yo pienso que deben de estar a la hora que están los pastores. Pienso que deben de estar a la hora que están los líderes. Pienso que deben de leer la palabra como lo leen los líderes. Porque si no, les va a pasar lo de David. Entonces, dice aquí, en el verso 2, y sucedió un día, escucha hermano, y sucedió, el hombre debería estar en la guerra, se quedó en la casa. Verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Esos que les gusta dormir mucho y esos que les gusta levantarse tarde, ten cuidado. De aquí dice que David era el rey y David se levantó de tarde, en la tarde, de su lecho. Aquí no me está diciendo a qué hora, pero para mí que era en la tarde ya. Y dice la palabra de Dios. Y sucedió un día, al caer la tarde, era tarde, al caer la tarde, ya era después de las 2 de la tarde. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real. Cuando las personas están ociosas, fácil caen en pecado. No tienen que hacer. Les da ganas de comer. Agarran la comida, la prueban y la dejan por ahí. Les da ganas de tomar algo, agarran agua, así lo toman y lo prueban. No quieren eso. Agarran el control de la televisión, miran una, le cambian, miran otra, le cambian, miran otra, le cambian, miran otra, le cambian, miran otra. Y para no hacernos cansados, pues ahí están todo el día cambiándole. Entonces, de pronto se cansaron del control y agarraron y lo pusieron por allí. Ahora vinieron y se fueron y se sentaron y empezaron a hacer cosas. Y eso los va llevando y los va llevando. Hasta que dijeron, oye, estoy cansado. Yo pienso que voy a tener que hacer esto. Y se van a hacer lo que no hicieron. David viene y está en la casa de él. Se levanta tarde. Además de que se levanta tarde, no anda en la guerra donde debe de estar, sino que está en la casa. Está de flojo. En vez de andar peleando o guerreando, no, ahí está en la casa. Y ahora viene y se sale y dice, ¿qué hago? Voy a comer. Ya comí. Era un rey, tiene todo. Y no, esas uvas no, tráiganme unas manzanas. No, las manzanas no. Ahora tráiganme no sé qué. Y está ahí él, ¿verdad? Pero se anda paseando todavía. Y en eso que se está paseando, se asoma a la ventana. Es como aquel que está en la televisión, abre una ventana, se llama Windows. Abre una ventana, se metió uno y empieza a navegar y a navegar. Cuando él no acordó, ya está en el mar de males. Y dice el verso 2, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David y de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No era pornografía, no era televisión, no era el cine que tiene en su casa. Era en vivo y en directo. Estamos hablando en aquel tiempo donde no habían baños, donde la gente venía y se bañaba todavía, pero antes era más. Si venían, iban a una quebrada, iban a un río, ahí en el río lavaban su ropa, ahí también se bañaban. Pues la mujer se estaba bañando allí. Y David no tenía binoculares, pero yo estoy seguro que la miraba bien, porque dice que la estaba viendo. Mi esposa y yo anduvimos en Israel en el 2011 y entonces nos llevaron a la ciudad de David. Y yo andaba con mi esposa y yo le decía a mi esposa, ¿y dónde está la quebrada? Y me decía ella, ¿cuál quebrada?
Pero yo me gusta, a veces ella no me entiende mi idioma y le digo, ¿cuál quebrada? Y le decía, ¿dónde está la quebrada? Y me decía, ¿cuál quebrada? La que se estaba bañando Betsabé, le digo. Y entonces le digo al guía, al turista, oye, la Biblia dice que esta era la ciudad de David y que esta mujer se estaba bañando. ¿Dónde era que se estaba bañando? Oh, allí mira, me dice. Ahí, ahí se miraba cómo caminaba esto. Mi hermano, está entendiendo el mensaje. Está viendo que Dios nos pone como ejemplo a David. No es como que critiquemos a David, un ser humano como nosotros, pero con más privilegios que nosotros, porque él llegó a ser rey, él poderoso y todo. Entonces él tenía más privilegios que nosotros, pero Dios lo pone aquí porque David tenía el corazón conforme al de Jehová. Pero ahora que lo pone aquí es para que nos demos cuenta nosotros que aunque tuviera el corazón conforme a Jehová, también era pecador. Y dice aquí que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Y como era el rey, él envió y dijo, tráiganmela para acá. Número 1, no estaba donde debería de estar. Número 2, estaba él ocioso. Número 3, le entró el ataque demoníaco y él no pudo soportar esas cosas. Pero cuando llega Natán y le dice, tú eres ese hombre. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Inmediatamente él sabe que tiene un pacto con Dios. Él sabe que Dios lo ha puesto como rey. Él sabe que Dios lo ama a él y que están bien. Pero dice él, ¿qué hago? Y es allí donde David empieza a escribir un salmo de arrepentimiento, una oración de arrepentimiento. Y es la manera en que como nosotros, como hijos de Dios, debemos de reconocer. Hay 4 pasos para que nosotros podamos entender con claridad cómo podemos salir de esto. El paso número 1 es reconocer el pecado. Reconocer el pecado. Yo reconozco que estoy en pecado. David reconoció que él era ese hombre. David reconoció que era el que le había fallado a Dios. Entonces el paso número 2 es confesar delante de Dios, de ese Dios amoroso, venir con temor y con temblor y decirle, Señor, he pecado contra usted, yo reconozco que pequé contra usted. El paso número 3 es cambio de dirección. Estoy haciendo lo que no es correcto, Dios me ha perdonado, ahora que he entendido esto, entonces yo cambio de dirección, ya no continúo en ese camino. ¿Cuántas veces luchas con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo? Es porque no has cambiado de dirección. Cambia de dirección. Y el paso número 4 es, como cristianos, como hijos de Dios, reconocer que Dios perdona y que Él no es como el ser humano que nos condena, sino que Dios nos perdona. Entonces recibir con fe ese perdón y decirle, Señor, yo reconozco que me he arrepentido y te doy gracias y tengo la fe para creer que tú me has perdonado. Esos son los 4 pasos. Y los 4 pasos se encuentran en el Salmo 51. Y usted los va a ir encontrando poco a poco. Hay más pasos aquí, pero los 4 que escogí aquí, pero hay más pasos para que usted pueda cambiar de dirección. Dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios. Todos sabemos, todos los que enseñan la palabra y los que hemos aprendido la palabra sabemos que este salmo que hizo David lo hizo por el pecado que cometió. Porque David actuó en una manera en la que le dijo a Joab le dice, está un soldado, le dice, se llama Urías. Quiero, le dice, cuando miró que se había acostado con la mujer de Urías, cuando miró que la mujer salió embarazada, entonces el hombre andaba en la guerra y la mujer salió embarazada. Entonces, ¿cómo está eso? Al regresar él, no quiso irse a acostar con la mujer, sino que vino a dar unas noticias y se regresó. Entonces dice David, no hay otra manera.
Entonces David no solo le quita a la mujer a Urías, sino que también lo manda a matar. Entonces hay muchas personas que cometen el fraude, cometen el pecado y por encima de eso salen hablando mal de la persona que están dañando. Viene David y lo manda a poner en la línea y le dice: cuando esté en la línea, ustedes retroceden y que lo maten. Y allí murió Urías. David reconoce adulterio, asesinato, y reconoce también la falta moral que tiene delante del pueblo como rey. Por eso él viene con este corazón: ten piedad de mí, oh Dios, verso 1, conforme a tu misericordia. O sea, no se trata de mí. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo limpiarme, yo no puedo lavarme, yo no puedo perdonarme. Es tu misericordia la que me va a ayudar. Y le dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque él sabe que se ha rebelado contra Dios al hacer lo que no es correcto. Entonces, borra mis rebeliones. Y luego 2, lávame más y más mi maldad. Límpiame, Señor, porque esta maldad no puede ser limpiada con agua, no puede ser limpiada con nada. Puede ser limpiada con tu poder nada más, con tu sangre, así como nos limpió Cristo. Pero aquí con tu poder, límpiame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí está el verso 3, número 1, reconocer. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hoy, esta mañana, qué bueno que los que vinieron a estudiar esta mañana, que pudieron participar de la enseñanza, pero nos dimos cuenta hoy que según la enseñanza que estuvimos viendo nosotros, nos dimos cuenta de que el pecado está en nosotros. El pecado mora en nosotros. Esta carne es pecado. Y por eso dice Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de carne? Porque dice: yo soy carnal, dice, mas la ley es espiritual. Y yo no puedo de otra manera. Entonces, David está hablando de esa manera: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, el pecado está en el ser humano. Y por eso es que existe la oración de arrepentimiento. Porque cuando nosotros fallemos o fallamos, no estamos pidiendo que nadie falle. Pero si fallas, entonces ven delante del Señor y reconoce tu falla. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, y reconocer que Cristo pagó por nosotros y que hemos fallado a Él. Contra ti, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea, tu palabra me guía, tu palabra me enseña, pero como no hice caso a tu palabra sigue siendo verdad, pero yo no, dice el verso, y tenido por puro en tu juicio. Verso 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, no nací como un creyente, Señor. Nací como un mundano, nací como el que nace en pecado. Traía mi pecado yo. Y como traía mi pecado también. Y fui concebido en pecado. No fui concebido como Cristo Jesús, sino que en pecado me concibió mi madre. Él está reconociendo su pecado de antes de nacer, su pecado cuando nace y su pecado que está cometiendo ahorita. Dice la palabra de Dios: y en lo secreto, y en pecado me concibió mi madre. 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mi hermano, qué tremendo entender que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo es real y que el Espíritu Santo nos da sabiduría, que el Espíritu Santo en lo secreto nos hace entender las cosas a nosotros. Verso 7, es el Señor el único que te puede purificar. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una hierba y eran cosas que usaban para limpiar a los animales inmundos, para limpiar a la gente que cometían pecado. Y entonces por eso David dice: yo necesito ser limpiado de eso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es tremendo esta oración. Dice el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados. Señor, yo sé que soy pecador, pero ¿sabes qué, Padre? No me los tomes en cuenta. Bórralos, apártalos, quítalos, deséchalos.
Y lo que está diciendo aquí: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En otras palabras, Él quiere estar limpio, Él quiere estar puro. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y ahora, después de esto, Él empieza y dice: Señor, Él tiene fe, Él cree que ya ha sido limpiado, Él cree que ya ha sido, como decía mi esposa en la mañana, creamos que la oración que estamos haciendo la recibimos con acción de gracias. Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. No me eches de delante de ti. Cuando estuve mirando este estudio y estuve estudiando más cosas aquí, había una cosa que David anhelaba y David no la tenía en ese momento: la presencia de Dios. ¿Sabías tú que el pecado aleja a Dios o nosotros nos alejamos del pecado? El punto es este: que Dios no habita donde está el pecado. Ese es el punto. No sé si aleja a Dios o Dios se aleja o tú te alejas, pero el punto es que el pecado no puede estar delante de Dios. Y entonces David sentía que la presencia de Dios no estaba con él. David sentía incomodidad, David se sentía triste, David estaba él acongojado y tenía eso, y él sabía que la presencia de Dios no estaba con él. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Yo quiero estar en tu presencia, porque tu presencia es plenitud de gozo. Tú habitas en medio de la alabanza. Yo quiero que mis alabanzas sean escuchadas por usted. Yo quiero que mis oraciones sean escuchadas por usted, pero no veo su presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué tremendo. Entonces, usted como cristiano, usted no puede decir: no quites el Espíritu delante de mí, porque no se lo va a quitar. Pero sí tiene que hacer lo que dice Pablo: y no apaguéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. En otras palabras, no lo tomes en poco. Él existe y Él es real. Verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, yo quiero sentirme alegre, quiero sentir la alegría, porque en mí hay tristeza, mis huesos, mi dolor, no puedo dormir, estoy pensando en esto. Señor, ayúdame. Y es lo que le está diciendo aquí. Pero ¿sabes qué? Lo que me consuela más y lo que me ha ayudado y lo que me ha dado la fortaleza del Espíritu Santo, no lo quites. 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero ser diferente, ya no quiero ser igual. 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces usted sabe que el propósito de Dios no solamente es por usted, sino que el propósito de Dios es por los que están con usted también. ¿Sabe usted que cuando la comunión está con Dios y Dios está con usted, entonces usted puede tener testimonio? Usted puede tener palabra, usted puede ser efectivo. Y cuando usted se pone a pensar en esto, piensa de la siguiente manera: ya están grandes mis hijos, pero hay cosas en las que recuerdo cuando alguien me habló y me dijo: ¿sabes una cosa? Tú eres egoísta, porque lo que tú estás haciendo es tú sintiéndote bien, pero tu esposa, nos habíamos separado, y tu esposa y tus hijos, pero tú divirtiéndote, pero y allí empecé a sentir una responsabilidad de un papá. Empecé a sentir una responsabilidad de una familia, de unos hijos. Alguien dice: pues yo no tengo ni hijos, no tengo ni chiquitos, no tengo ni nada. Pero ¿qué tal los que Dios ha puesto para que tú les prediques? Porque aquí dice la palabra de Dios: líbrame, dice la palabra, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cómo le va a enseñar usted al malvado sus caminos de Dios?
primeramente caminándolos usted, primeramente aprendiéndolos usted, primeramente poniéndolos en práctica usted. Y David dice, yo no estoy bien delante de ti. Por eso necesito que me limpies, porque yo quiero guiar a este pueblo, él es el rey. Yo quiero guiar a este pueblo y lo quiero hacer en la manera correcta. Y los pecadores se convertirán a ti. 14, líbrame de homicidios, porque había matado a Urías. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Yo diré que diré que caí en pecado, pero que tú me salvaste. 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En otras palabras, ahora sí, Señor, si tú me limpias de pecado, voy a alabarte con libertad. Voy a alabarte, voy a gritar que tú eres el poderoso, que tú eres el maravilloso, que eres el grande, que me perdonaste, que me salvaste, que apartaste a mis enemigos, que me ayudaste. Señor, yo quiero decirlo. Señor, abre mis labios y publicaré a mi boca tu alabanza. 16, porque no quieres sacrificio que yo daría. En otras palabras, el sacrificio de Chalma es nada. Eso de caminar 2 millas de rodillas. Eso de venir y agarrar el látigo y pegarme, eso es nada. La otra cosa de golpearme, cachetearme y hacerme cosas, eso es nada. Porque dice aquí, no, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. En otras palabras, si te traigo tórtolas, si te traigo animales, si te traigo dinero, nada de esos quieres. No quieres holocausto, no quieres mi sacrificio, sino que es lo que tú quieres. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Señor, yo reconozco mi falla. Señor, yo reconozco mi error. ¿Sabes qué, Señor? Yo reconozco mi error. ¿Sabes una de las cosas que son difíciles cuando no eres cristiano, cuando no has aceptado a Cristo? Es duro. Es duro cuando has tenido una vida en la que nunca has sabido de Dios y que solo has vivido en el mundo, y que pedirle perdón a tu esposa es sentirte mal porque no, se va a aprovechar esta, se me va a montar encima. Así piensa el del mundo. Así piensa el del mundo. Le voy a pedir perdón a mi esposo. Ah, no, pero si le pido perdón, ¿qué va a pensar? No. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a pedir perdón, a arrepentirnos a nosotros. Esta es una oración de arrepentimiento. Y los sacrificios de Jehová es cuando el espíritu, porque la mente, escucha, la mente siempre te va a decir que estás bien. La mente va a decir que tú no tienes error, que el culpable es el otro, que la culpable es el otro. Bueno, ¿y quién fue esa mujer que se bañara a las 3 de la tarde? Si sabe que este es mi palacio, ¿y por qué se me puso enfrente? La culpable es ella. David hubiera hecho eso, ¿no? Pero ¿qué dijo David? No, yo soy el responsable, dijo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado. En otras palabras, si usted ha dañado, si usted ha herido, una oración de arrepentimiento delante de Dios. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi hermano, ninguna cosa para nosotros es más recomendable que con este versículo, y con este versículo voy a concluir. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Me gustaría que como iglesia, todos juntos, podamos leer este versículo en la pantalla y que lo declaremos con voz fuerte y que lo pongamos en práctica. Es Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, al conteo de 3. 1, 2, 3. Si confesamos
nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendiciones.